las radiografías, uno de los métodos que ha venido cobrando cada vez más importancia como apoyo en diagnóstico, no nada más en reumatología, sino en diversas áreas de la medicina, es el ultrasonido. Y bueno, el ultrasonido tiene la gran ventaja que es una técnica que se puede hacer en el momento que se está revisando al paciente, o sea, se puede complementar la exploración física en ese momento. Es inocua, es económica, bueno, adquirir a lo mejor el ultrasonido no, pero ya una vez adquirido, pues ya es fácil, no son estudios caros. Y también es un estudio dinámico y en tiempo real, o sea, nos permite visualizar cómo se mueven tendones, ligamentos, y algo muy importante, nos sirve para hacer punciones guiadas. Ya gracias al ultrasonido, pues todas las punciones, ya sean diagnósticas o terapéuticas, ya no tienen que ser a ciegas, lo cual aumenta de forma importante la eficacia de este tipo de intervenciones, ¿no? ¿Cuál es la limitación? Bueno, pues que con el ultrasonido no podemos ver a más allá del hueso subcortical. No nos va a ayudar mucho para determinar espacios articulares, a lo mejor, o lesiones ya como tal del hueso, pero pues nos va a ayudar prácticamente para visualizar todas estas estructuras, incluso el nervio, ¿no? Por ejemplo, en los síndromes del túnel carpiano nos ayuda para ver el nervio mediano, incluso para hacer tratamientos. Y hablando de pues una de sus utilidades más actualmente más importantes en reumatología, que es justamente esto de la evaluación de la artritis, pues va a haber signos que nos ayudan a identificar cuando hay realmente una inflamación articular. A veces los pacientes, pues ya sea por condiciones anatómicas, por la cantidad de tejido subcutáneo que tengan, a veces la exploración física nos queda duda si realmente hay inflamación o a lo mejor solo, o si la inflamación realmente es por la articulación o por el tejido periarticular. Entonces, simplemente poniendo el ultrasonido, en este caso es una visualización longitudinal de la articulación de la mitad de la muñeca, la mediocarpiana. Y bueno, aquí podemos ver perfectamente los extensores de los dedos, que son estas que se ven así como líneas longitudinales. Y bueno, la sinovitis, que es este aumento en el material hipoecoico o en este caso anecoico, que se desplaza y compresible, es decir, cuando ejercemos presión con el transductor, este material se hace más pequeño, ¿no? Este espacio se hace más pequeño, eso quiere decir que es compresible y eso quiere decir que tiene líquido, ¿no? Entonces es sinovitis. En cambio, cuando ya es un cambio crónico, como en la artritis reumatoide, que se engrosa la vaina sinovial y que esa inflamación es por hipertrofia sinovial, bueno, sí podemos ver aquí un poco de material anecoico, esto es líquido. Sin embargo, esta área que ya no es anecoica, sino más bien es hipoecoica, o sea, disminuyen los ecos, pero al ejercer compresión no se desplaza, no se hace más angosta, pues eso nos ayuda a identificar lo que es la hipertrofia sinovial. Y bueno, algo muy, muy útil es la vascularización con la modalidad Empower Doppler. Entonces, cuando hay señal Doppler sobre la articulación, pues nos habla de que hay un aumento de la vascularización sinovial y que esto representa mayor actividad inflamatoria articular. Eso quiere decir que entonces lo que decimos que la artritis está activa, ¿no? Que no está bien controlada esa enfermedad. También podemos ver afecciones de los tendones, entonces en este caso es el tendón extensor cubital del carpo, que se localiza en la cara lateral de la muñeca. Y bueno, cuando hay este líquido alrededor del tendón y que se engrosa justamente la vaina sinovial del tendón, el tendón también tiene una cubierta sinovial, pues es ese signo de tenosinovitis, ¿no? Y también puede tener señal Doppler por aumento en la vascularización a ese nivel. Y algo que nos ayuda a detectar de forma incluso aún más temprana que en las radiografías son las erosiones. Entonces, las erosiones se buscan sobre todo al principio durante toda la evolución de las artropatías inflamatorias, pero hablando de la artritis reumatoide, al inicio o al diagnóstico, nos sirve para predecir el riesgo. O sea, si desde que hacemos el diagnóstico del paciente o de la paciente
ya tiene erosiones, pues habla de una enfermedad más agresiva. Entonces, ¿cómo se identifica una erosión? Pues es la discontinuidad, se pierde la continuidad de la línea articular y esta discontinuidad es visible en dos planos, o sea, tanto longitudinal como transversal. Aquí en esta imagen no se alcanza a apreciar bien el otro plano, pero aquí lo que representa es cómo también las erosiones pueden estar vascularizadas, y eso quiere decir siempre que haya señal Doppler, entonces que la inflamación está activa. Entonces, eso es hablando de ultrasonido. Como les digo, actualmente en reumatología lo utilizamos no nada más en artritis reumatoide, sino prácticamente todas las que son artropatías inflamatorias, artritis psoriásica, espondiloartritis, etcétera, gota, para evaluar la actividad inflamatoria de la enfermedad y también pues en forma terapéutica, ¿no? Para guiar las infiltraciones. Otros métodos que utilizamos con cierta frecuencia van a ser la tomografía y la resonancia magnética. Tienen sus indicaciones pues bastante específicas en reumatología. En el caso de la tomografía, la podemos utilizar para infiltraciones guiadas cuando son articulaciones de gran profundidad, por ejemplo, la cadera. Entonces ahí sí a lo mejor no, el ultrasonido no logra ver la articulación, entonces podemos utilizar la tomografía. Pero algo que deben de saber y de siempre considerar es que la tomografía axial computarizada es el estudio de imagen que les va a dar la mejor resolución y evaluación del hueso, ¿sí? Incluso obviamente mejor que la radiografía. Entonces, la tomografía nos va a ayudar cuando queremos estudiar el hueso, ya sea por procesos inflamatorios como osteomielitis o procesos neoplásicos, tumores, o enfermedades propias del hueso que ya iremos viendo, como la osteonecrosis avascular. Entonces, siempre que queramos estudiar a mayor profundidad hueso, necesitamos una tomografía porque da alto contraste entre hueso y partes blandas. También tiene utilidad la angiotomografía, pues para estudiar vasos grandes y medianos cuando estamos sospechando vasculitis. Y pues probablemente la mayor aplicación que tenemos en reumatología es cuando estamos sospechando de una enfermedad pulmonar intersticial asociada a una enfermedad de la colágena. Entonces solicitamos un TAC de alta resolución de cortes finos pulmonar justamente para determinar la posible afección pulmonar de enfermedades de la colágena, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes? Su sensibilidad es baja para partes blandas, o sea, si están sospechando pues en una paniculitis o en un absceso o quieren estudiar el músculo o el tejido subcutáneo, no pidan tomografía. Y pues resulta insuficiente para estructuras intraarticulares, lo mismo, ¿no? Ligamentos, la vaina sinovial, todo esto, el cartílago, también no se ven bien con una tomografía. Para eso tenemos la resonancia magnética. La ventaja también que tiene la resonancia es que es radiación no ionizante, se puede hacer prácticamente de todas las regiones del cuerpo. Podemos ver alteraciones morfológicas, pero también cambios inflamatorios y nos da una excelente definición de partes blandas. Sin embargo, aquí es importante hacer énfasis que en manos expertas el ultrasonido tiene la misma sensibilidad que una resonancia para partes blandas superficiales, ¿no? O sea, para articulación, partes blandas y estructuras periarticulares, ya sea de hombro, mano, tobillo, obviamente nadie experto, ¿no? Ya para articulaciones profundas, obviamente como la columna o las sacroiliacas o la cadera, pues es mejor una resonancia magnética. Los inconvenientes que tiene, pues ahí están en la diapositiva. Y bueno, algo que sí nos ayuda mucho es sobre todo en las espondiloartropatías, cuando en las fases muy tempranas no logramos ver, por ejemplo, en la sacroiliaca, recuerdan cuando en la clase pasada que veíamos que hay diferentes fases de sacroileitis, ¿no? De acuerdo al espacio articular y de acuerdo a la pérdida del espacio articular o a la esclerosis. En etapas tempranas puede ser que no encontremos ningún cambio radiológico, pero si hacemos la resonancia podemos ver el edema, que son estas zonas hiperintensas alrededor de la articulación sacroiliaca, o esos cambios que decíamos de esquinas brillantes que hablan del aumento de la vascularización,
Bueno, en una resonancia magnética, literalmente, se ven mucho más obvias. Entonces, es un estudio que pues nos ayuda mucho, sobre todo en etapas tempranas, ¿no? Otros métodos menos utilizados, pero hay que conocerlos, la medicina nuclear, bueno, su fundamento es el uso de radiofármacos, que a final de cuentas son compuestos unidos a proteínas o anticuerpos que van a emitir una radiación gamma, ¿no? Entonces nos ayudan a valorar procesos fisiológicos y sobre todo cuando estos procesos fisiológicos están alterados, ya sea el flujo sanguíneo regional, el metabolismo celular, también nos ayuda a ver inflamación, hiperplasia, etcétera, ¿no? Y otra gran ventaja que nos da es que la gamografía sí nos puede dar, o la medicina nuclear, imágenes de cuerpo entero. Entonces, bueno, probablemente la utilidad que más conozcan ustedes es en oncología, ¿no? Para ver si hay metástasis u otros procesos con aumento del metabolismo celular anormales. Sin embargo, en reumatología, bueno, las podemos utilizar en enfermedades osteoarticulares, o sea, cuando nos queda duda si realmente, más bien antes del uso extendido de la resonancia, porque además antes era todavía más cara la resonancia, pues resultaba más conveniente la medicina nuclear para ver si realmente había inflamación o no, o ver si nada más era un problema de artrosis, pero también hablando del metabolismo celular y los procesos fisiológicos, pues nos ayuda a valorar si hay afección en los diferentes sistemas que pueden afectar sobre todo las enfermedades de la colágena. Entonces, bueno, en las artropatías nos ayuda a confirmar el diagnóstico de artritis inflamatoria, osteoartritis, etcétera. Y sobre todo, cuando hay una afección de tejidos blandos, por ejemplo, un paciente que tenga una celulitis muy severa, una paniculitis, también nos puede ayudar para descartar que haya compromiso óseo. O si hay, por ejemplo, si hay una contraindicación para la resonancia, que el paciente tenga marcapaso o que tenga otra cosa, pues entonces le pueden hacer un gammagrama. En el caso del compromiso sistémico, por ejemplo, la utilizamos en síndrome de Sjögren para ver si hay o no captación o aumento del metabolismo a nivel de las glándulas o en este caso pues de las parótidas. En el caso, por ejemplo, de que estemos sospechando de que hay un problema a nivel del sistema nervioso central en enfermedades como el lupus, también nos ayuda a determinar la perfusión cerebral, cómo se distribuyen los receptores, etcétera, ¿no? O sea, toda esta parte del metabolismo celular, cuando tenemos sospecha que está afectado o bien cuando hay un proceso inflamatorio, pues nos puede ayudar a corroborar. Y bueno, esto es en cuanto al apoyo de paraclínicos en reumatología. No sé si tengan alguna duda de esto. No, doctora, todo bien. ¿Todo bien? Doctora, ¿Mande? doctora, los puntos de desventaja que decían en la diapositiva de tomografía computada, ¿hacían referencia a la tomografía computada o hacían énfasis en la angiotac? No, en general en la tomografía, realmente la tomografía la angiotac es un método que también nos ayuda mucho sobre todo en las vasculitis, ¿no? Entonces, en cuanto a sensibilidad es la misma que la angioresonancia, quizá pues la diferencia también es en la radiación, ¿no? Pero los puntos en cuanto a la definición de partes blandas y las estructuras intraarticulares se refiere a la tomografía convencional, ¿no? Ok, doctora, gracias. No, ¿de qué? A ver, entonces, espérenme, porque no encuentro la otra clase, ¿dónde quedó? Ok. Clases. A ver, aquí está. Reuma.
Entonces, a ver, vamos a ver, publicación, compartir. Bueno, entonces ya mencionamos el apoyo en cuanto a paraclínicos. Obviamente, conforme vayamos viendo las diferentes patologías, bueno, vamos a hacer énfasis en los diferentes paraclínicos. Esta fue una visión muy general, sobre todo para que conozcan cuáles son las opciones que tenemos y algunos puntos importantes sobre todo en la radiografía, ¿no? Ahora vamos a hablar de las bases terapéuticas. Entonces, lo importante aquí de estas clases es que tengan una idea general de los diferentes fármacos que se utilizan en reumatología, de los efectos adversos en general. No sé, No me por eso te interesa digo, tanto que no se estoy ni aprendan ayudando y las se dosis, a lo mejor algunas de uso común, pues. Ahorita regreso, dale, Gabito. ¿no? Pero en general, más bien que entiendan las diferentes opciones de tratamiento y sobre todo las indicaciones, ¿no? Porque incluso hasta en los antiinflamatorios, pues hay diferencias. Entonces, bueno, una familia de fármacos que obviamente por la naturaleza inflamatoria de estas enfermedades, pues es base prácticamente en todas las enfermedades reumatológicas, son los antiinflamatorios. Ya sabemos que existen los antiinflamatorios perriño, si ven esto es porque tuvimos unos clavos aquí con los panas de que no se ponen de acuerdo, que si me dicen si estoy o no estoy en directo. Bueno, esto ya lo saben, entonces básicamente van a inhibir la producción de las prostaglandinas no vamos a estar a haciendo las través misiones de la inhibición primarias de del DOSAL para ¿no? empezar a subir un poquito, porque la verdad es que sí. Hay algunos que son específicos de la ciclooxigenasa 2, como los COXI, y ciertos fármacos como el meloxicam también tienen cierta especificidad por los COXI, por la ciclooxigenasa 2. En general, todos los demás pues son inespecíficos, ¿no? Entonces recuerden que a final de cuentas las prostaglandinas forman o son constitutivas de, por ejemplo, la mucosa la mucosa estomacal. También van a tener funciones en el riñón, en hígado, en el endotelio. De ahí que, bueno, al bloquear estas prostaglandinas, no nada más hacemos el efecto inflamatorio de las mismas, sino que también pues su papel normal en el cuerpo también se ve afectado y de ahí los efectos adversos. Entonces, los AINES se van a dividir de acuerdo en su estructura química, pues en diversas familias, derivados de los diferentes ácidos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los más usados son los derivados del ácido fenilacético, como el diclofenaco, o los derivados del ácido nicotínico, como el clonixinato de lisina, ¿no? Aquí básicamente esto es nada más para ejemplificar que estas diferencias en la estructura química pues nos dan los diferentes grupos de antiinflamatorios y eso mismo nos da las diferentes propiedades de los antiinflamatorios. Un AINE que en realidad no tiene efecto de AINE porque es muy poca la actividad que tiene sobre las ciclooxigenasas, es el paracetamol. Entonces, el paracetamol o acetaminofén, bueno, lo incluyen la gran mayoría de la literatura en los AINES, pero siendo estrictos, pues no es un AINE, ¿no? Ahora, y tampoco es un AINE porque en realidad no tiene actividad antiinflamatoria el paracetamol. Entonces, esto sí es importante que lo conozcan. Los AINES como grupo, de acuerdo a su estructura química, van a tener algunos de ellos mayor o más bien va a predominar su acción antiinflamatoria, en otros va a predominar la acción analgésica y en otros la acción antipirética. Entonces, los antiinflamatorios por excelencia son los derivados del ácido propiónico, especialmente naproxeno e ibuprofeno a dosis altas, y los derivados del ácido acético, tanto el indolacético, la indometacina o el solindaco, o fenilacético, el diclofenaco o el aciclofenaco. Y en el caso del ácido acetilsalicílico, las dosis altas, o sea, más de 1 gramo de aspirina, es lo que sirve como antiinflamatorio. Entonces, sí es importante que recuerden entonces
cuáles son, ¿no? De estos, pues los más utilizados, naproxeno, ibuprofeno, y pues todos los que terminen en profeno, pues tienen buena actividad antiinflamatoria. La indometacina y pues el diclofenaco, aceclofenaco, sulindaco también tienen buena actividad antiinflamatoria. La aspirina a dosis altas, la verdad es que no se utiliza de forma habitual como antiinflamatorio porque las dosis que se necesitan resultan muy contraproducentes, sobre todo a nivel digestivo. Pero bueno, también para que lo conozcan. Entonces, cuando un paciente tenga un problema inflamatorio severo, por ejemplo, algún traumatismo, o sea, que haya mucho componente inflamatorio, hay que usar este tipo de AINES. No le vayan a dar, por ejemplo, analgésicos como el ketorolaco. Este grupo de fármacos de en medio, aunque sí obviamente tienen cierta actividad antiinflamatoria, va a predominar el efecto analgésico, sobre todo del ketorolaco. De estos, el que tiene mayor potencia analgésica y menor potencia inflamatoria es el ketorolaco. Y estos los podemos considerar como un efecto intermedio, ¿no? Que sí tienen cierto efecto antiinflamatorio, pero predomina la analgesia. Los coxib, cetoricoxib, celecoxib, los oxicams, o sea, meloxicam, peroxicam, el ácido mefenámico, que casi no se usa de forma muy habitual, pero sí existe, se llama metotrop. La famosa dorixina, el clonixinato de lisina, este es también, junto con el ketorolaco, predomina el efecto analgésico. El metamizol tiene efecto analgésico también y las dosis intermedias de salicilatos. Y aquí, como analgésico, entraría el paracetamol, que aunque no es un AINE, su principal efecto es analgésico. Y por último, los antipiréticos. Entonces, antipiréticos por excelencia, metamizol y paracetamol. Y también las dosis intermedias de ácido acetilsalicílico, pero habitualmente utilizamos metamizol y paracetamol por el efecto antipirético. Entonces, lo mismo, ¿no? Si tiene fiebre el paciente, por favor no le den diclofenaco. O sea, hay que utilizar cualquiera de estos dos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda de eso, de los AINES? No, doctora. ¿Nada? Ok. Las dosis las pueden checar en cualquier lado, pero bueno, en general acuérdense como principios generales de los AINES. Primero, evitar su uso por tiempos mayores a 21 días si el paciente tiene una función renal normal o en pacientes menores de 50 años. El uso continuo máximo 21 días o en casos ya muy especiales, no más de 28 días continuos. ¿Por qué? Porque más de este tiempo pues aumenta el riesgo no solo de los efectos adversos a nivel de tubo digestivo, sino a nivel renal. Acuérdense que los AINES son causa de nefritis intersticial y a largo plazo, pues incluso falla renal, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante tener cuidado con los AINES. Obviamente en pacientes ya mayores hay que evitar el uso de AINES porque en ellos pues son más susceptibles a los efectos adversos. Si hay que utilizarlos, pues hay que utilizar las dosis más bajas posibles y limitar el uso máximo de 10 a 14 días. La otra es que, bueno, no es necesario dar una profilaxis para enfermedad acidopéptica, salvo si el paciente tiene ya antecedentes de pues algún problema digestivo, especialmente gastritis o enfermedad por reflujo. Bueno, si van a tener que utilizar un AINE de gran potencia antiinflamatoria, pues a lo mejor ahí está justificado utilizar algún inhibidor de bomba solo el tiempo que utilice el AINE, no para siempre, ¿no? Y bueno, lo que les decía, sí es bien importante que esto sí se lo aprendan. ¿Por qué? Porque la importancia de indicar AINES que tengan realmente un poder antiinflamatorio cuando hay, por ejemplo, una artritis reumatoide con mucha actividad inflamatoria o en la gota. Entonces, luego ahí andan pacientes con gota que traen ahí la gota todo lo que da y andan tomando ketorolaco y no mejoran. Pues claro que no van a mejorar, ¿no? Porque aquí necesitamos más bien un AINE de predominio inflamatorio.
Ok, ahora vamos a hablar de, pues, otra de las piedras angulares en los fármacos, en el tratamiento en reumatología, que son los glucocorticoides, los antiinflamatorios. Mande. Doctora, disculpe, dijo que de 10 a 14 días, ¿era en qué situaciones los AINES? En pacientes que sean mayores de 60 años o que tengan una tasa de función glomerular entre 30 y 50 mililitros. Si tienen menos de 30 mililitros, bueno, hay que utilizarlos incluso no a dosis máximas, digamos, es menos de la dosis máxima tolerada y pues el menor tiempo posible, ¿no? Y obviamente pues contraindicados en ya una función, una tasa de filtración glomerular abajo de 15, ahí sí están completamente contraindicados. Muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, entonces hablando de los famosos esteroides, pues ya saben que el esteroide o los esteroides, la familia de estos fármacos, pues provienen son derivados del colesterol, comparten este núcleo esterol de 3 anillos hexano, un anillo pentano, y las diferentes sustituciones en la estructura química, ya sean con grupos hidróxido o el número de enlaces, pues nos da las diferentes propiedades químicas de los esteroides. En general, los esteroides que le llamamos fluorados, o sea que en su estructura química tienen flúor, esto les da una vida media mucho más larga y un efecto glucocorticoide muy potente. Entonces, justamente por esto, por esta relación que tienen, o sea que a final de cuentas son derivados de un mismo núcleo, que solo son ciertas modificaciones químicas, pues van a tener diferencias tanto en la vida media como en el efecto glucocorticoide. Acuérdense que de los corticosteroides, bueno, van a haber dos tipos de efecto. El efecto glucocorticoide, que se determina la actividad antiinflamatoria, y el efecto mineralocorticoide, que es todo el efecto que tienen sobre el equilibrio entre sodio, potasio, presión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los esteroides, justo por esto, se van a dividir en esteroides de acción corta, que es la hidrocortisona, y la hidrocortisona es la estructura química más parecida en cuanto a estructura química y a propiedades al cortisol que nosotros secretamos. Entonces, este es el que más, la hidrocortisona es la que más se parece al cortisol, ¿no? Los de acción intermedia, que son la metrilprednisolona, la prednisolona, que no existe en México tenemos prednisona, y triamcinolona y deflazacort, estos son de acción intermedia. Eso quiere decir que su efecto dura alrededor de 24 horas, por eso solo se utilizan una vez al día cada 24 horas. Me faltó, perdón, la hidrocortisona, su vida media es alrededor de 8 a 12 horas, por lo tanto se indican 2 o 3 veces al día, ¿no? Dependiendo de la situación. Y por último, los de acción larga, que son los fluorados, la dexametasona y la betametasona. Estos son los que tienen la mayor potencia antiinflamatoria. Si ven su potencia, su actividad glucocorticoide relativa al cortisol es 30 veces, o sea, es 30 veces más antiinflamatorio y potente que el cortisol y la hidrocortisona. Y su vida media promedio es de 48 horas, o sea, se pudiera administrar un día sí, un día no, ¿no? La dexametasona. Por eso pueden ver, sobre todo, la dexametasona es muy utilizada en diversas, pues muchas indicaciones tiene, pero es frecuente que vean que le indican una inyección intramuscular cada tercer día. Pues sí está bien, porque justo su vida media es más prolongada. Ahora, esto de la actividad glucocorticoide es importante saberlo porque puede haber equivalencias o pueden hacer ustedes pues equivalencias entre los esteroides. Si en alguna situación clínica, por ejemplo, ustedes, no sé, están en el servicio social o en el internado y llega un paciente que le tienen que administrar una dosis alta o le tienen que administrar, no una dosis alta, pero le tienen que administrar lo equivalente a 60 miligramos de prednisona al día,
pero no hay prednisona, lo único que tienen es hidrocortisona. Bueno, pues si saben que 4 miligramos de metilprednisolona, no dije prednisolona, ¿verdad? Que 5 miligramos de prednisona equivalen a 20 miligramos de hidrocortisona, pues lo único que tienen que hacer es multiplicar 60 miligramos por 20 y pues esa es la cantidad que le tendrían que poner de hidrocortisona, ¿no? Porque es muy alta, pero bueno, se puede hacer. Entonces, ¿para qué? Para justamente hacer estas equivalencias. Quiere decir que si el paciente está en un tratamiento determinado, por ejemplo, que ya esté usando prednisona o que por alguna causa no esté a la mano la prednisona, pero tengan otro tipo de esteroide, pues se pueden hacer las equivalencias. Esto, pues ya ni siquiera se lo tienen que aprender, pueden entrar a una calculadora, muy fácil, ahí le ponen en cuánto quieren convertir dexametasona a prednisona y pues eso ya les da la equivalencia, ¿no? Esto también lo utilizamos, por ejemplo, los esteroides aquí en México son de venta libre, entonces hay pacientes que van a la farmacia y que, ay, me duele, y ya el de la farmacia les vende el famoso Ardosons, que tiene betametasona, y resulta que los pacientes se la toman cada 8 o cada 6 horas y llegan con ustedes con un síndrome de Cushing terrible, ¿no? Entonces, pues hay que irle quitando poco a poco ese medicamento. Una buena estrategia es cambiarle en lugar de un esteroide de tanta potencia como la betametasona a uno de menor potencia como prednisona de forma gradual. Entonces, para eso les sirven también las equivalencias. Ahora, en cuanto al embarazo y la lactancia, los esteroides no atraviesan la placenta. Entonces, si una mujer que está embarazada tiene indicación de utilizar un proceso inflamatorio que requiere esteroides, los puede utilizar. Y la razón que no atraviesan la placenta los glucocorticoides es porque la placenta tiene esta enzima, la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, entonces va a inactivar a los esteroides, ¿no? Por lo tanto, bueno, las concentraciones plasmáticas de madre a feto son de 10 a 1, entonces es realmente, o sea, sí alcanza a atravesar, pero es mínimo lo que pasa, pues sin que realmente ocasione un daño severo. El único que puede atravesar la placenta porque no está unido a proteínas y porque tampoco se metaboliza por esta enzima es la dexametasona. Justamente por esa razón, la dexametasona se utiliza como un madurador de membranas pulmonares cuando se tiene que interrumpir el embarazo de forma temprana, por eso le ponen dexametasona a la mamá, porque atraviesa la placenta y puede ayudar a la maduración. Ahora, cuando se utilizan los esteroides a dosis, sobre todo a dosis altas, que pues llegan a atravesar la placenta y sobre todo cuando se utilizan dentro del primer y segundo trimestre, pues los efectos adversos pueden ser retraso en el crecimiento del feto, puede haber cierta afección del desarrollo psicomotor, aunque realmente es muy leve. Y lo único es que sí en el primer trimestre, cuando se utiliza dosis altas, que las dosis altas es lo equivalente a 1 a 2 miligramos por kilo de peso de la prednisona, puede haber mayor riesgo de labio y paladar hendido. En la lactancia también hay pequeñas concentraciones y pues lo que se recomienda es que pase 4 horas al menos de la toma del esteroide con la lactancia para disminuir este paso del medicamento, ¿no? Y bueno, aquí viene lo más interesante de los glucocorticoides, ¿no? De los esteroides en general, cómo hacen su efecto antiinflamatorio. Entonces, el mecanismo antiinflamatorio de los esteroides, y por eso son una maravilla, es que tienen dos grandes mecanismos, los mecanismos genómicos y los mecanismos no genómicos. Estos últimos ya entran en acción cuando se utilizan en dosis altas. Entonces, los mecanismos genómicos, recuerden que, bueno, el glucocorticoide tiene en su estructura química, pues, el colesterol, ¿no? Entonces, por lo tanto, es lipofílico, entonces atraviesa de forma fácil las membranas celulares. Dentro de la célula va a haber receptores a glucocorticoides en el citoplasma,
y de ahí esos receptores llevan a la molécula al núcleo celular y se van a unir a elementos respondedores en el DNA que van a favorecer la producción de factores de transcripción. Entonces, estos mecanismos genómicos entran en efecto en alrededor de 30 minutos, ¿sí? O sea, son casi inmediatos este mecanismo antiinflamatorio. Por su parte, los mecanismos no genómicos se deben principalmente a el efecto que tienen estas moléculas tanto en los receptores de membrana como en los receptores en el citosol. Directamente, no nada más este receptor citosólico actúa en el núcleo, sino también va a actuar en otras proteínas en el citoplasma. Entonces, básicamente aquí es un resumen. Ahí está la bibliografía si les interesa, que sí deberías interesarles porque los glucocorticoides, si los usan bien, salvan vidas, si los usan mal, son muy dañinos, ¿no? Entonces, bueno, el cortisol atraviesa la membrana, se une al receptor de glucocorticoide y hablando de los mecanismos genómicos, entonces, este receptor va a entrar va a entrar al núcleo y puede unirse a dos tipos de receptores unidos al DNA. Pueden ser que entren o se unan a receptores que favorecen la transactivación, es decir, que estimulan la producción a partir de este DNA de proteínas antiinflamatorias, o la transrepresión, es decir, interfiere el complejo glucocorticoide receptor citosólico, interfiere con las proteínas que estimulan la producción de proteínas inflamatorias y se evita entonces esta producción, ¿no? Entonces, su efecto genómico antiinflamatorio es favoreciendo producción de proteínas antiinflamatorias e inhibiendo la producción de proteínas proinflamatorias, mecanismos de transactivación y transrepresión. Y los mecanismos no genómicos, como ya dijimos, pueden pasar en la membrana celular directamente al unirse el glucocorticoide con su receptor en la membrana, plasmática. Va a haber efectos no específicos alterando el transporte de cationes, puede haber aumento en fuga de protones, etcétera. Y algo muy interesante es que también en este receptor transmembranal pueden inducir apoptosis de células y también van a inducir a la lipomodulina, que disminuye la producción de prostaglandinas y leucotrienos. Y a nivel del citosol, que es esto, pues tiene un chorro de efectos, como pueden ver aquí, ¿no? Prácticamente entonces entra el cortisol, se une a su receptor citosólico y de ahí pues hace más o menos lo de transactivación y transrepresión, pero a nivel del citoplasma. Entonces va a favorecer la acción de la anexina 1, que la anexina 1 es un inhibidor de la fosfolipasa 2, que inhibe toda esa vía de la conversión del ácido araquidónico. También puede inhibir a la MAP fosfosinasa 1, que también está en relación con la fosfolipasa 2, o puede favorecer o más bien bloquear este complejo receptor glucocorticoide al factor nuclear kappa B, que recuerden que ese factor nuclear kappa B también estimula la producción de proteínas proinflamatorias cuando entra en acción en el núcleo, y directamente el factor nuclear kappa B puede estimular la liberación de citocinas, la adhesión de moléculas y directamente a la ciclooxigenasa 2. Entonces, bueno, al bloquear esto, se bloquea toda esta cascada, ¿no? Y también puede bloquear otro tipo de sinasas, como las sinasas de Young o fosfosinasas, que a final de cuentas tienen que ver con la liberación de citocinas. Entonces, es por esos motivos que son unos grandes antiinflamatorios. Entonces, hablando ya de los efectos antiinflamatorios ya directamente en el sistema inmunológico, va a tener los glucocorticoides, tienen efectos en las células, pueden aumentar el conteo de neutrófilos, aunque su función está preservada, pero primordialmente el efecto antiinflamatorio en las células es que va a disminuir el conteo y la función de las demás células.
desde la fagocitosis, disminuye la acción de los macrófagos monocitos, disminuye el número y el efecto de los linfocitos, por lo que se disminuye la producción de citocinas inflamatorias, pero se preserva la función de las células B, o sea, las inmunoglobulinas. También disminuye la acción de los eosinófilos, incrementando la apoptosis. Por eso es que sí tiene gran utilidad como en las alergias. Y va también a disminuir la liberación de mediadores de inflamación en los basófilos. Y en cuanto a sus efectos no celulares, pues directamente en las citocinas, ¿no? Ya vimos que por toda esta inhibición de fosfocinasas y del núcleo y todo lo que ya dijimos, bueno, pues esto se va a traducir a que va a disminuir la liberación de citocinas proinflamatorias, incluyendo la 1, la 2, la 3, la 6, factor de necrosis tumoral alfa. Pueden estimular a las citocinas antiinflamatorias o no las afectan, es decir, no van a disminuir su producción, sino va a conservarse o a veces a estimularse, sobre todo la interleucina 4 o la interleucina 10. Se inhiben también las enzimas inflamatorias como la fosfolipasa 2 a través de la lipocortina, También van a favorecer la acción o van a inducir la activación de inhibidores de metaloproteinasas y van a reducir también expresión de moléculas de adhesión o inhiben la forma inducible de la óxido nítrico sintetasa y con esto pues se disminuye la actividad inflamatoria. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí con los esteroides. Vamos a continuar en la próxima clase y bueno, para ya terminar lo demás, ¿no? Si les interesa, pues les mando el artículo, o si no, pues lo pueden buscar. Ese es un artículo clásico del New England Journal of Medicine. Pero ese sí, por favor, porque los esteroides sí es algo que deben ya si no aprenden otra cosa, aunque aprendan eso, ya me doy por bien servida, que deben manejar bien. Bueno, ¿no hay ninguna duda? Todo bien, doctora. Todo bien. Bueno, ok, entonces nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, doctora, que tenga buena tarde. Igualmente, bye.